Bienvenidos a este primer episodio de Hablemos de Historia. Un podcast, como ya he dicho, es hecho por un estudiante para los estudiantes. Me presento, yo soy Alex Martínez, estudiante de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, podemos decir que este podcast es del norte de México orgullosamente para todo el mundo. Y teniendo esto sobre la mesa, comencemos. Creo que como mexicanos, americanos o hispanohablantes, al menos una vez hemos escuchado hablar sobre los aztecas, su conquista o la Gran Tenochtitlan. Pero, ¿quiénes eran estos antiguos habitantes del actual México? ¿A qué se debió su grandeza? ¿Por qué en todos lados hay ciudades llamadas Cuauhtémoc o Nezahualcóyotl? ¿O por qué, desde tiempos inmemoriales, se sabe que Tlaxcala es un lugar inhóspito y de dudosa existencia? Bueno, primero tenemos que aclarar una duda. ¿Son aztecas o son mexicas? Para poder resolver esto, remontémonos a los orígenes de esta gran civilización. En algún momento de la historia, un grupo de nómadas partieron de Aztlán, una mítica ciudad de la cual se desconoce su ubicación, pero que algunos autores dicen que está en Aridoamérica y otros dicen que está en el occidente del país. Pero bueno, eso no es lo que queremos saber. Volvamos a lo que venimos hablando. Estos nómadas vagaron por mucho tiempo hasta establecerse en la mítica ciudad de Tula, en Hidalgo. Con el tiempo se produjo una disputa, ya que un grupo azteca seguía al dios Huitzilopochtli y otro a su hermana, Coyolxauhqui. Y finalmente, los seguidores de Huitzilopochtli se separan del grupo original y una vez más vagan buscando la tierra prometida que su dios les daría. La profecía decía que en el lugar donde vieran a un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal, fundarían su capital, México Tenochtitlan. Entonces, podemos deducir que los aztecas son el grupo original de nómadas provenientes de Aztlán, mientras que los mexicas son ese pueblo guerrero, conquistador y poblador de Tenochtitlan que todos conocemos y que ahora son parte de la identidad nacional mexicana. Dicho esto, comencemos a llamarlos mexicas. Pero en la historia mexica, no todo es gloria y sacrificios humanos. Bueno, quizá lo segundo sí. Pero debemos de saber que por muchos años fueron su propia contraparte. Antes de todo su esplendor, el pueblo elegido vivía en los lugares menos agraciados del lago de Texcoco. Originalmente se establecieron en las colinas de Chapultepec, donde fueron expulsados y otra vez vagaron. Después de esto se establecieron en un islote dentro del mismo lago. Pero aquí no terminaron sus problemas, ya que otra vez un sector de la población se disgustó a raíz del hecho de que estaban literalmente viviendo en un pedazo de tierra que en cualquier momento se podía venir abajo. Por lo que se fueron y fundaron Tlatelolco en, irónicamente, otra isla. Entonces los mexicas vieron que no podían solos, que no tenían el material ni las tierras para vivir independientemente, por lo que tuvieron que aceptar la autoridad de Azcapotzalco. Esto, a la larga, los benefició de enorme manera, ya que al ser vasallos de esta ciudad, tenían también que luchar sus guerras, por lo que les proporcionó una gran experiencia militar, cosa que se reflejaría en sus costumbres y tradiciones posteriores de pueblo guerrero. Pero antes de seguir, tenemos que mencionar el cómo fue que lograron fundar una ciudad que según los conquistadores era tan grande como cualquier otra urbe europea. Bueno, los mexicas desarrollaron el sistema de chinampas, las cuales eran jardines flotantes hechas de barro y madera y que aprovechaban el estar directamente en contacto con el agua para que sus cosechas crecieran de una gran manera. Cabe decir que no solo sus cosechas se hacían por este medio, sino que toda la ciudad de Tenochtitlan fue construida usando las chinampas, y que las cuales el uso de ellas perduran hasta la actualidad. Si me lo preguntas, pues yo diría que una proeza de la ingeniería sí es. Pero bueno, en el 1426 muere el señor de Azcapotzalco, creando una crisis en la región, la cual aprovecharían los mexicas y otros pueblos para independizarse. En Tlatoani, Izcoatl se alió con el señor de Texcoco para poder derrotar a Azcapotzalco,
cosa que posteriormente lograron y se quedaron con el territorio, y así surgiendo la Triple Alianza: Tenochtitlan, Texcoco y Azcapotzalco, una alianza 1000 veces mejor y más aterradora que el eje Berlín-Roma-Tokio. Entonces, el siguiente tlatoani, Moctezuma, recibió el control del Valle de México, así como también territorios en Oaxaca y el Golfo. El siguiente tlatoani, Axayacatl, anexó parte del Valle de Toluca y Cacaxtla, pero fracasó estrepitosamente al querer conquistar los reinos tarascos. ¿Pero por qué? Se dice que el principal factor era la geografía en la que estaban las ciudades tarascas, levantadas entre cerros y desde donde se podía ver al enemigo a la distancia. Eso, y que al igual que los mexicas, eran feroces y sanguinarios guerreros. Total, que el buen Axa, para compensar su derrota, ocupó Tlatelolco. Ese pueblo que se separó de ellos ya estaba de regreso. A la muerte de Axayacatl, Tizoc entró al poder. Cabe decir que poder entre comillas, porque por alguna razón durante su reinado se frenó el expansionismo. De hecho, de este gobernante no se sabe mucho, salvo que supuestamente murió envenenado. Esto no le quita para nada el mérito de que estuvo al mando de uno de los más fuertes imperios de la historia. Así que si tú, como yo, tienes cara de artesanía prehispánica y te dicen Tizoc, no te sientas mal y respóndeles que se friegan porque Tizoc fue un emperador azteca, mientras que ellos seguramente se llaman Brittany o Brian. Sácales el corazón y ofréndaselo a los dioses. De nada. El poder expansionista mexica siguió y con más fuerza durante el reinado de Ahuizotl, conquistando el Soconusco en Chiapas, Tehuantepec en Oaxaca y zonas de Veracruz, así como también amplió el Templo Mayor. Y finalmente, después de tantos gobernantes, llegamos a ese que todos conocemos, ese querido por muchos, odiado por más, ese que tus maestros chairos glorifican y alaban, Moctezuma Xocoyotzin, el último tlatoani antes de la llegada de los españoles. El buen Mocte, una vez más, frenó el expansionismo para centrarse en someter a los pueblos que habían logrado resistirse a los pasados intentos de conquista mexica, así como también impulsó aún más las cuotas tributarias que los vasallos tenían que pagar. Según códices de la época, constaba, entre otras cosas, de, pongan atención, pieles de animales, joyas, jade, cacao y chiles, así como también de cierto número de personas para ser sacrificados. Todo esto aumentó el ya creciente rencor que existía hacia el pueblo mexica, y para este punto es de donde se saca esa visión actual de los mexicas, un pueblo guerrero, sanguinario y altamente religioso. Claro, esto hasta la llegada de los españoles y su posterior conquista. Pero este tema, así como los últimos dos tlatoanis, Cuauhtémoc y Cuitláhuac, lo dejaremos para otro episodio, porque es demasiado extenso para empalmarlo todo en un solo episodio. Entonces, ya conociendo la historia mexica, veamos una parte de su panteón de dioses, siendo el principal Huitzilopochtli, el colibrí azul y zurdo. Cuenta la leyenda que fue concebido por su madre, la diosa Coatlicue, mientras paseaba por el cerro de Coatepec. Una pluma bajó del cielo y se le incrustó en el vientre, quedando embarazada. Su hija, Coyolxauhqui, quien ya mencionamos al principio del episodio, consideró que esto era una deshonra para su familia y convenció a sus hermanos para matar a su madre. Pero justo cuando el combate iba a comenzar, Huitzilopochtli nació, pero no solo nació, sino que vino al mundo armado hasta los dientes y mega enojado, pues fácilmente mató a todos sus hermanos y a Coyolxauhqui la decapitó y desmembró. Arrojó su cabeza al cielo, dando origen a la luna, y el resto de su cuerpo lo arrojó hacia abajo del cerro. Esto es lo que representaban durante los sacrificios en el Templo Mayor, pues los restos de las víctimas eran arrojados hacia abajo y cayendo al disco de la Coyolxauhqui desmembrada.
Para los aztecas, Huitzilopochtli era el dios de la guerra y tenía el poder de regular el mundo a su gusto, entre muchas otras cosas. Y que, como ya vimos, fue él quien dio la profecía de la tierra prometida cuando vieran al águila y a la serpiente encima del nopal, dando así a futuro el escudo nacional. Pero a mi gusto, el mayor aporte de Huitzilopochtli a la cultura mexicana es el haber inspirado a Porter a componer la obra maestra del rock nacional, Huitzil, parte del disco Moctezuma, pero eso es harina de otro costal. Otro miembro importante del panteón mexica era Mictlantecutli, señor del inframundo y de las almas de los muertos, también conocido como Apuch en el mundo maya. Pero para comprender la existencia del culto a este dios, tenemos que conocer la forma en que veían la muerte los mexicas. Ellos pensaban que al morir podían las almas ir a 4 diferentes lugares. Si morían de forma natural, iban al Mictlán, al Tlalocán si morían ahogados o por cosas relacionadas al agua, y ojo aquí a estos 2 siguientes nombres. El Tonatiuh-Uicac era para las mujeres que mueren dando a luz o a los guerreros caídos en combate. Al Chichihuacauco para los bebés muertos en el parto. Y disculpen ustedes si no pronuncié bien estos 2 nombres. Entonces, según diversos autores, todas las almas pasaban por el Mictlán y quienes no lograban pasar las pruebas se quedaban en él. Estas pruebas consistían en 9 diferentes niveles y, entre otras cosas, en atravesar un río, superar vientos férreos, evitar ser flechado y en el último nivel se atravesaban 9 ríos. Si se lograba superar estos niveles, el alma era libre. Pero a pesar de esta super leyenda, Mictlantecutli no tenía mucha influencia en el mundo de los vivos, quienes preferían dedicar sacrificios a dioses más cercanos y con influencias más terrenales. Uno de estos sería Tlaloc, dios de la lluvia y de las tormentas. Este dude era vital para los mexicas, ya que tenía el poder de dominar el vital líquido y contribuía al crecimiento de la base de la vida en Mesoamérica, el maíz. Se sabe que uno de los 2 templos en la cima del Templo Mayor era dedicado a esta deidad, el otro era para Huitzilopochtli. Pero el que todos conocemos es Quetzalcóatl, que según la cosmogonía mexica es hijo de la dualidad creadora del universo, Ometeotl. Era visto como la deidad del viento y la representación del planeta Venus, y que, como ya sabemos, su nombre viene de Quetzal y Coatl. Quetzal es un ave hermosa y Coatl es serpiente, entonces es la serpiente emplumada. Y así podríamos estar horas y horas y días hablando de los dioses y sus leyendas. Jamás acabaríamos. Pero lo que podemos destacar es la devoción e incluso temor que les tenían los mexicas a sus dioses, ya que consideraban que hasta el sol se podía apagar si los sacrificios se detenían. Claro, como ya sabemos, el culto a uno de ellos, Quetzalcóatl, provocó a la larga la caída de este imperio. Y en este punto tenemos que mencionar las famosas Guerras Floridas, y lo dicho al principio, porque Tlaxcala es un lugar inhóspito y de dudosa existencia. Bueno, pues no precisamente que tenga una existencia cuestionable, pero no podemos negar que es un gran meme. El caso es que en esta práctica ritual para los mexicas era de gran importancia, ya que no consistía en matar y conquistar nuevas tierras para el imperio, puesto que estos combates eran contra los reinos vasallos, como lo fuera Tlaxcala, y en lugar de matar enemigos, los capturaban para posteriormente sacrificarlos a los dioses. Esto, como ya vimos, evidentemente no era visto con buenos ojos por los subyugados, por lo que fueron acumulando rencor para con los mexicas, que a la larga, y con la llegada de los españoles, terminarían levantándose en contra del imperio que los tenía oprimidos.
Moraleja: si vas a conquistar a tus vecinos, asegúrate de no ser un enajenado imbécil sacador de corazones. Trátalos con respeto y no los obligues a odiarte. Quiérete, rey. Pero bueno, pasando a temas de organización social, la mayor autoridad era el Güey Tlatoani, quien acumulaba en su persona el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como también el religioso. El cargo pertenecía a una familia que no pasaba de padre a hijo, sino de hermano a hermano. Cuando fallecía el último hermano vivo, le sucedía uno de los hijos del hermano que reinó en primer lugar. En jerarquía le seguía el Tlalocán, que era el consejero. Después estaban los Pochtecas, los cuales eran comerciantes, diplomáticos, guerreros, espías, funcionarios, jueces y recaudadores de impuestos. Luego estaban los Macehuales, que solían ser campesinos, artesanos, constructores, artistas, danzantes, y finalmente en el piso de la pirámide jerárquica estaban los esclavos. Debemos destacar que los mexicas eran conscientes de que la educación era algo fundamental para la vida. Es por eso que existía el Calmecac, la escuela de los hijos de los nobles, y el Tepochcali, que era para la sociedad en general restante. A los varones, en la primera mencionada, se les preparaba para ser guerreros o sacerdotes, mientras que en la segunda se les instruía sobre religión, agricultura y artesanías. Las mujeres aprendían a bordar y también a cultivar, como los hombres. Cabe mencionar que la antigua Ciudad de México destacaba por su arquitectura y grandeza, y que, como ya mencionamos, tanto que dejó maravillados a los expedicionarios españoles a su llegada en el 1519, siendo la conquista de esta una hazaña militar enorme para la época, doblegando a la gran nación azteca de manera irrealizable, y que, como George Vaillant señala en su libro Civilización Azteca, su conquista fue la hazaña más grande de la ocupación europea en el continente americano. Sin duda alguna, el ascenso y la caída de los mexicas nos deja un gran legado histórico y cultural, ya que a pesar de no ser descendientes directos de ellos, sí sentaron las bases para nuestra cultura, y al igual que todas las demás tribus prehispánicas, debemos aprender a admirarlos por lo que fueron: mexicanos. Y es así como llegamos al final de este primer episodio de Hablemos de Historia, un podcast de estudiantes para estudiantes. Espero que les haya gustado y hayan resuelto sus dudas. No te olvides de darle a seguir en Spotify y estar pendiente para cuando suba un nuevo episodio. Todavía no tengo claro cuándo se subirán, pero esto con el tiempo lo resolveremos. En fin, muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos la siguiente semana. Podemos irnos en paz. No te olvides de hacer tu tarea, ser feliz y rezarle a Huitzilopochtli. Muchas gracias.